Bienvenido al podcast de Serran, línea de investigación de salud y running en Chile, y marca registrada de la carrera de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Manuela Besomi, soy cofundadora de la línea Serran, kinesióloga dedicada a la investigación y doctorada en Ciencias de la Rehabilitación. Hoy día estaremos hablando con Matt Phillips, creador de RunChatLive.com, especialista en lesiones por correr y rendimiento. Durante este episodio estaremos conversando sobre mitos y verdades que encontramos comúnmente en el mundo del running. Hablaremos sobre las causas de lesión al correr, sobre el rol del estiramiento en la prevención de lesiones, sobre zapatillas, rutina de entrenamiento, preparación física o entrenamiento de fuerza, entre otros. Matt nos entrega un montón de información útil que seguro lo disfrutarán. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Serran. Hoy día estamos con un invitado muy especial desde Inglaterra, Matt Phillips. Muchas gracias, Matt, por estar hoy día con nosotros. De nada, muchas gracias por invitarme otra vez, sobre todo como con el nivel de español que tengo. Me sorprende mucho que me haya invitado otra vez, pero bueno, algo estoy haciendo bien. Tu español es fenomenal, así es que invitaríamos mil veces más. Muchas gracias. Bueno, Matt, antes de empezar a conversar sobre los mitos en el running, me gustaría, si es que pudieses presentarte y que nos cuentes quién eres, qué haces y de dónde te estás conectando para que nuestra audiencia pueda conocerte. Perfecto, gracias. Pues mira, voy a compartir la pantalla si puedo. A ver, voy a compartir esto. Ahí estamos, mira qué guapos. Que bueno, pues sí, me llamo Matt Phillips, soy de Inglaterra y a ver si puedo cambiar la pantalla. Lo hago desde... mira. Y sí, llevo mucho tiempo, demasiado tiempo. Soy viejo ya. O sea, empecé trabajando en el mundo de fitness en 2001 como un entrenador de fuerza y acondicionamiento. Y luego me puse a trabajar sobre todo con los corredores en 2010 con una empresa de gait analysis, o sea, mirando a la marcha, ¿no? De correr. Y con eso el website, OneChat Live y un par de conferencias, un podcast y muchas cosas, pero siempre trabajando con los runners porque me fascina, o sea, como ya vamos a ver, hay muchos problemas trabajando con los runners. Hay un montón de runners, o sea, con lesiones, y eso es bueno, porque hay un mercado ahí, o sea, como un negocio fenomenal. El problema es que el razón que hay tantos corredores con lesiones es porque no sabemos precisamente cuáles son las razones y por qué algunos corredores se lesionan fácilmente en zona de poner un par de zapatillas y otros no. Pueden hacer, o sea, kilómetros y kilómetros sin tener problemas. Entonces, es un mundo fascinante para mí y me gusta un montón, pero hay que tener en cuenta, o sea, los terapeutas y también los corredores, que es un mundo un poquito, no es blanco y negro, es muy gris, pero por eso me gusta. Fantástico. Bueno, y si justamente entramos en la primera pregunta que tengo, desde la evidencia y desde tu experiencia, ¿cuál es la principal causa de lesiones? ¿Por qué los corredores se lesionan? ¿Tenemos una causa? ¿Podemos decir esto es lo principal o en realidad es muy Es una pregunta muy, muy buena y desgraciadamente que no tengo la respuesta. Y ya empezamos con el mundo de gris, porque voy a cambiar esto un poquito. En responder a esa pregunta, o sea, ¿cuál es la principal causa de lesiones al correr? Es interesante primero tener en cuenta que
desde los años 80, o sea, en 1980, cuando empezaron las investigaciones, la prevalencia de las lesiones por correr no ha bajado. O sea, hay muchos estudios que demuestran esto. Y eso para mí es como, es de dónde vienen todos mis pensamientos, porque eso quiere decir que a pesar de toda la tecnología y las zapatillas y el análisis de la marcha, la biomecánica, todo eso, todas las investigaciones, los corredores siguen lesionándose, ¿no? Entonces, algo estamos perdiendo, parece, porque si no, la prevalencia bajaría y eso, pero no está pasando. Y para mí eso, la respuesta que tengo yo, por eso es una cuestión de educación. Y cuando hago presentaciones, y ahora mismo está pasando, tengo el miedo que sueno como un disco rayado. Ahora, yo no sé si eso tiene sentido en español. ¿Se dice, Sí, se suenas como un dice. disco rayado? Ah, pues muy Como- bien, porque ese es perfecto, entonces. Porque siempre digo las mismas cosas y siempre hablo de esta investigación de Bruno Saraghiotto de Brasil, pero ahora me parece está en Sydney, en la universidad, y un estudio de 2014 que se llama ¿Qué creen los corredores recreativos? ¿Qué son los factores de riesgo de las lesiones por correr? Y la razón que siempre hablo de esta investigación es porque las razones no han cambiado mucho. O sea, si yo voy a los chat rooms, ¿no? De Facebook y todo eso, escuchando en las sombras a la charla de los corredores, siempre están hablando de las mismas cosas, pensando que la razón principal es no estirar, por ejemplo. Y también hablan mucho de, tengo las zapatillas equivocadas y cosas así. Y la lista sigue. En este estudio de Saraghiotto, hay una lista de las razones más comunes, ¿no? Y tenemos exceso de entrenamiento, tenemos no realizar calentamiento, falta de fuerza, no respetar las limitaciones del cuerpo. Y como ya veremos, imagino, mientras que estamos charlando, en muchos de estos casos la evidencia no está ahí, o es muy baja, o simplemente no tenemos razón en pensar. Y, y el resultado de este estudio, de muchas de las investigaciones después, es que es la educación que puede jugar un papel importante en la reducción de las lesiones relacionadas con el running. Y, y entonces, para los terapeutas, cuando nos viene o se viene a nuestra clínica un corredor, tenemos que tener eso en cuenta. Si nosotros queremos ayudar de verdad a un corredor, pues tenemos que asumir Ujú. que el corredor tiene misconcepciones, ¿no? Ha leído algo en el Google o quizás desde el último terapeuta con quien ha hablado y tenemos que reeducar, ¿no? Porque si no, el runner va a seguir estirando, pensando, esto es lo que tengo que hacer todos los días y nada más. O tengo que comprar unas zapatillas porque tengo, no sé qué, esto pasa con mi pie o algo así. Y, y sí, entonces es eso, que para mí es el estudio más importante que tenemos, es que primero tenemos que mirar a la educación de nuestros clientes y pacientes. Sí, muy interesante. Está muy de la mano con... Nosotros estamos terminando de escribir un artículo cualitativo sobre esto mismo, que creen los corredores y que creen los profesionales de la salud, que son los factores de riesgo o las causas de lesiones y cómo prevenirlas. Y efectivamente el estiramiento, el uso adecuado de zapatillas, el uso de una técnica apropiada de carrera son las tres grandes cosas que la mayoría de los corredores mencionan. Y lo que es interesante es que esos factores también cambian dependiendo de la experiencia del corredor. Entonces nosotros hemos encontrado que los corredores que ya tienen harta experiencia entienden que probablemente lo más importante es que yo no estoy haciendo una adecuada preparación de entrenamiento, que vamos a entrar probablemente en eso más adelante, que es probable, aunque no tenemos evidencia para decir si el entrenamiento adecuado, la dosis es esta, porque es algo muy difícil y muy personal, ¿no es cierto? Pero sí pareciera ser que es lo lógico
o biológicamente plausible, lo más lógico es que no estamos preparando nuestro cuerpo de la manera en que las demandas me están exigiendo. Entonces, es muy interesante esta primera, que la educación efectivamente es el papel más importante a la hora de manejar las lesiones, efectivamente. Sí. Sí, sí. Y el problema es que cuando estamos estudiando, o sea, los fisioterapeutas gente están todavía aprendiendo cosas un poquito antiguas, ¿no? O sea, Mm. la educación en los colegios e incluso las universidades, por lo menos en Inglaterra, no sé cómo está en Australia, pero es un proceso muy lento. O sea, la información que tenemos desde de investigaciones puede ser hace 13, 20 años, todavía no ha llegado a los colegios. Entonces, por eso es súper importante que los profesionales siguen con la educación, haciendo cursos Mm. y eligiendo los cursos adecuados, que también es otro problema, pero es divertido, por eso nos gusta, ¿no? Pues eso es como un jigsaw, ¿no? Es como algo que todos los días es interesante porque no tenemos el libro, o sea, los seres humanos no son como coches. Yo no podría ser mecánico, por ejemplo, imposible, porque a mí no me interesa mirar en un libro y arreglar algo buscando la página 26 porque no sé qué esto pasa. Eso me aburre mucho, pero con un ser humano que tiene, o sea, el sistema nervioso y como el cerebro y todo eso, cada individual es diferente y esa persona enfrente de nosotros tiene su vida y su familia y su ambiente y su historia y sus preocupaciones y todas esas cosas. Y por eso cada caso es diferente. Y eso es una de las cosas más importantes tener en cuenta si eres un terapeuta y también si eres un corredor, porque tienes que esperar, o sea, no si eres un corredor, lo importante es no esperar que el terapeuta te va a arreglar como si fueras un coche, porque no hay un libro así, ¿no? Tiene que ser un montón de preguntas, un montón de investigaciones, probando cosas que quizás no funcionen, y después trabajando juntos, que es lo importante, podéis encontrar una solución, pero tiene que ser como una alianza, ¿no? Terapéutica entre el paciente o el cliente y el terapeuta. Sí, 100%. Bueno, y ahora si nos vamos como mirando esa lista, dado que el estiramiento es una de las principales creencias, ¿no es cierto?, que tienen los corredores, ¿qué sabemos del estiramiento? ¿Nos ayuda o no nos ayuda a prevenir lesiones? ¿Qué dice la evidencia al respecto? Para mí es un tema súper interesante y claro, por eso suena como un disco rayado, pero sigue la cosa más importante para un montón de corredores. Yo lo comparo y no sé si eso va a ofender, no sé, lo siento, y sí, pero para mí es como el santo grial, ¿no? Para los corredores, porque es como algo sagrado, algo que buscan, que va a dar todas las soluciones y el problema es que para un montón de corredores es la única cosa en que piensan. Y ellos piensan que si yo hago mis estiramientos antes de correr y después, pues entonces no debería tener lesiones. Los estudios y las investigaciones no soportan eso. De hecho, que hay un montón de estudios que demuestran de que lo de estirar antes de correr no te va a bajar el riesgo de lesionarse, ¿no? Y tampoco estimando después va a solucionar el tema de dolores y eso después de correr. Y es importante saber si te gusta y te sientes bien. O sea, estirar se siente bien. Todos los animales lo hacen, ¿no? Yo miro a mi gato hace un estiramiento, es como tiene una cara de felicidad y claro, es que se siente bien, pero los animales, por ejemplo, no estiran antes de saltar, o sea, es que no pasa en la naturaleza. Entonces, estirar siente bien, pero no es un método de bajar las lesiones. Y para mí lo interesante, cuando yo hablo con mis clientes, por ejemplo, yo les digo, mira, estás intentando, por ejemplo, tocar los dedos, ¿no? Del pie.
Y eso es muy importante para ti y intentas hacer, incluso te sientes como débil porque no puedes llegar hasta los dedos, pero le pregunto, ¿cuándo durante correr, o sea, cuando estás corriendo, cuándo necesitas no tocar los 10? Y suena como un chiste, como estoy tomando el pelo, pero es que no es eso, es que un montón de los estiramientos más populares que hacemos todo el mundo, que no necesitamos ese rango, o sea, ese tipo de flexibilidad. Y por eso los estudios, o sea, concluyen que para los corredores con un rango normal de movimiento, más o menos si puedes andar, pues puedes correr. Es poco probable que el estiramiento haga algo para evitar lesiones. Mm. Bueno, eso para un montón de corredores es como, uf, eso es demasiado ya, porque primero hay miedo y luego frustraciones. ¿Quién es este tipo que me está diciendo que estoy perdiendo todo el tiempo? Pero es que no es como un ataque, es más como, es algo que una creencia tan por ahí en la vida, pero cuando piensas un poquito, cuando piensas en la postura de yoga que estés intentando llegar y luego piensas en ¿a dónde me llegan? O sea, las rodillas. O sea, no pasan la cintura. Entonces, ¿por qué estoy intentando poner la rodilla contra mi pecho? Y un montón de estas posiciones no nos sirve si estamos hablando de correr. Sí, claro, si uno está o sea, artes marciales o bailarina, pues sí, necesitamos mucho más flexibilidad. Pero los corredores no es tan importante y por eso no te va a ayudar tanto. Sí, es un clásico ir a una competencia y ver a todos los corredores haciendo un poco de elongación aquí y allá y sí, es verdad. Pero igual hay una distinción entre este stretching o estiramiento estático, ¿no es cierto?, en que me mantengo y lo que es más dinámico. ¿Nos podrías hablar un poco Sí. de cuál es la diferencia y quizás cuál es el beneficio de uno versus el otro y cuándo lo puedo hacer? Porque al final, como tú dices, efectivamente el estiramiento no ayuda a prevenir la lesión, pero si es que alguien se siente bien estirando, como tu gato, Ujú. no es que hay un problema, ¿no es cierto?, que lo pueda hacer después de hacer mi entrenamiento o mi competencia, ¿no es cierto? Si nos podemos hacer la diferencia entre eso, sería... Sí, sí, es una distinción muy importante. Para mí, la palabra stretch en inglés, que se supongo en español es estirar, eso para mí es exclusivamente estático. O sea, eso es el contrario de movimiento. El momento que empiezas a mover, por ejemplo, ¿cómo se dice? Swing. O Es como, sea, claro, como balanceo balístico, que creo que... balístico. El momento que hay movimiento, pues eso para mí no es estirar. Sí, en algunos sitios se llama como estiramiento dinámico, pero para mí eso es moviéndose. Y sí, antes de ponerte a hacer un sprint, pues tienes, o sea, desde luego es una buena idea hacer un poquito de movimiento, ¿no? Utilizando los movimientos que vas a necesitar cuando empiezas a correr. Pero en realidad, si vas a correr, el mejor movimiento para practicar ese movimiento es correr, aunque sea un poquito más lento, ¿sí? Y luego aumentar la velocidad. Eso otra vez es como un sentido común, ¿no? Entonces, tampoco las investigaciones sugieren que el estiramiento dinámico va a bajar, o sea, el riesgo de lesión. Um, yo, lo que tú has dicho de psicológicamente y eso, yo creo que antes de, sobre todo si tienes un poquito de nervios y antes de un correo, ¿no? Un race, pues sí, cuando están todo el mundo junto haciendo estiramiento, eso es parte de un ritual, ¿no? Y eso puede ser súper importante también, porque si yo te digo, no deberías estirar, no, es una tontería, y luego tú no haces este ritual antes de un correo, pues eso puede perjudicar, eso puede ser peligroso. Entonces, yo entiendo, en plan psicológico, pues sí, es algo útil, sobre todo, o sea, antes de un correo, ¿no? Pero el problema, como ya he dicho, es cuando tú estás poniendo toda tu fe en lo de estirar, pensando, si hago esto, está todo hecho.
porque ya sabemos, gracias a las investigaciones, que hay otras formas de bajar el riesgo que tienen más evidencia. Y ahí es donde deberíamos estar echando el vistazo, ¿no? En lugar de ocupando todo el tiempo con estirando. Sí, 100%. Mm. Bueno, y ahora sí nos vamos como a la segunda causa que nos mostraste de creencias, ¿no es cierto?, sobre la importancia de zapatillas para correr en la prevención de lesiones. Nosotros ya hemos hablado, hicimos un, em, un podcast sobre zapatillas propiamente tal, pero no hablamos necesariamente sobre cuál es la evidencia que existe em, o la importancia que tienen las zapatillas para prevenir las lesiones en el running. Así es que sería súper interesante si nos puedes contar qué dice un poco la evidencia sobre eso. Sí, o sea, el tema de zapatillas para mí es muy parecido, bueno, con respecto a la evidencia, es muy parecido a lo de estirar, incluso peor, porque la idea tradicional de eligiendo distintos tipos de zapato, ¿no? Mira, tengo aquí en el diapositivo aquí. Cuando estoy dando una presentación, siempre voy a Google, ¿no? Para mirar la información que estoy leyendo, ¿no? Hoy en día. Y todavía yo he encontrado, por ejemplo, lo de siempre, ¿no? Lo de pisada pronadora, pisada supinadora y pisada neutra. Y en este artículo que he sacado del internet hace una semana habla de la pisada neutra, la mejor que se puede tener. Y eso es lo que todavía creen un montón de corredores, porque van a una tienda tradicional y miran, o sea, cómo corren en un treadmill, ¿no? Y miran más o menos qué está pasando en el nivel de pie y si el tobillo se va o sea, el medio, lo que se llama, o ellos llaman un ponedor, pues mira, tenemos este zapato. Si se queda demasiado por el otro lado, lateral, pues entonces tú eres un supinador y mira, tenemos este zapato. Si estás en el medio, como el Goldilocks, pues mira, se supone que eres neutro y puedes llevar lo que te da la gana. Muy bien, eres perfecto, no vas a tener problemas. Lo que sabemos y las investigaciones han dicho durante muchos, o sea, yo digo, hay estudios 1990 de Benonic, el doctor Benonic, que, que dicen que no, esta manera de organizar todos los runners en 3 categorías no tiene sentido y además no hay evidencia. La cosa está mejorando un poquito. Ahora hay un par ¿cómo se dice? Brand, o sea, empresas, ¿no? De zapatillas que ha quitado, por ejemplo, la palabra ponedor de sus websites. Pero hay uno, que no voy a decir cuál, pero hay uno que sigue con esta idea de, a ver, mira, elige tu zapato perfecto, ¿eres un ponedor? No sé qué. Y que no tiene evidencia. Y otra vez entonces tenemos una creencia de los corredores que tenemos que educar. Y el problema es que no hay mucho o sea, no hay evidencia en cómo elegir los zapatos. Lo mejor que tenemos ahora mismo, hoy en día, todavía es que sea cómodo. Y eso suena muy como flojo, ¿no? No voy a partir con como 150 libras si la única cosa es, ¿te siente cómodo? Pues sí, pues mira, págame. Pues no, necesito más ciencia, ¿no? Pero la verdad es que sea cómodo es lo mejor que tenemos. Y también entender que lo que siente cómodo para uno, un corredor, no tiene que ser lo mismo para otro. Somos muy individuales y es una cuestión de probar. O sea, probar distintos zapatos y a ver qué siente mejor. Lo que sabemos no deberíamos hacer es cambiar demasiado rápidamente entre estilos de zapato. Entonces, si llevas mucho tiempo con un zapato tradicional, que tiene, por ejemplo, mucho talón, como 12 centímetros de talón y un montón de estructura y eso, pues no deberías cambiar directamente a un zapato mínimo, ¿no? Que no tenga talón y no tiene estructura, porque eso se pone es un asusto, ¿no? Para el cuerpo y eso puede
causar lesiones. Pero lo que para mí tiene sentido es el trabajo, por ejemplo, de nuestro amigo el JF Sculier, JF, que con el trabajo del Running Clinic, que lo que sí tiene sentido es que ponemos lo mínimo que podamos en el zapato. No tenemos que llevar algo muy pesado, porque cada vez que levantamos la pierna, pues hay un peso en el zapato. Entonces, tiene sentido intentar quitar el peso, pero poco a poco, y no esperar que todo el mundo va a tener una vida sin lesiones si llevan el mismo zapato. Es porque eso no tiene sentido, son muy individuales. Sí, es una pena que aún existe la creencia de uno va a una tienda y claro, lo primero que te preguntan, ¿qué tipo de, qué tipo de pisada tienes? Y todavía está muy metido dentro de nosotros, así es que sí, efectivamente, va a costar un tiempo y creo cambiar hacer un switch en el cambio de, de creencias, Sí. creo, sí. Y en realidad es una excusa para comprar más zapatillas de correr. Es que lo que queremos hacer todo el mundo. Si tienes la pasta, pues, o sea, intentar probar muchas cosas y es eso, es intentar y buscar lo que trabaja para ti. Y también es importante saber que lo que funciona cuando estás, o sea, cuando estás corriendo muy rápidamente, ¿no? Puede ser que necesitas una zapatilla diferente que cuando estás haciendo un maratón o algo así. Y también si estás trabajando, o sea, corriendo sobre, por ejemplo, en el campo, en lugar de en la carretera o algo así. Entonces, la zapatilla que funciona para ti va a cambiar también según el tipo de, no sé cómo se dice, surface. Como superficial, El, sí. eso es lo que Sí. quiere decir. Sí. Experimentar, eso es lo mejor que tenemos. Y también, como lo de estirar, es no pensar que la solución a nuestros problemas con respecto a lesionarse es en las zapatillas. Sí, las zapatillas van a hacer un cambio, pero es que todavía no sabemos cómo o por qué. Entonces no podemos elegir así. Es un poquito de misterio, entonces tenemos que jugar un poquito. Sí, totalmente. Mati, ahora sí nos vamos a un tema que también es medio controversial y, y puede involucrar muchas cosas, que es la tercera opción que tenías en tu lista de exceso, sobreuso o lesiones, ¿no es cierto?, por uso excesivo, por sobreuso. Primero, si podemos definir sabemos qué es el sobreuso, ¿no es cierto?, qué significa correr demasiado. Sí, Y luego, ¿qué tanta evidencia tenemos sobre la relación entre cuántas veces o cuánto corre un corredor por semana con el riesgo de sufrir una lesión? pues esa pregunta es muy buena porque después de hablar lo que, como o sea, estamos equivocados, ¿no? Ahora podemos hablar de lo que sabemos y está un poquito más soportado por la evidencia y eso. El tema de carga de entrenamiento, estamos hablando de eso, es una buena pregunta para todos los corredores, porque ahí está el problema, porque la prevalencia de lesiones en los corredores es tan alto. Yo creo que un factor muy importante es que muchos corredores creen que pueden correr los 365 días al año, ¿no? Es porque no necesitamos llamar un equipo o reservar como un lugar para jugar o no necesitamos mucho equipaje ni nada, ¿no? Solo tenemos que poner los zapatos y ya está, y sale por la puerta y podemos correr. Entonces, eso es buenísimo, por eso me encanta correr, ¿no? Pero el problema es que pensamos que podemos hacerlo todos los días. Y hay que tener en cuenta como en cualquier deporte, hay que tener temporadas y ciclos. Y por eso el fútbol no se juega todo el año, ¿no? Hay como épocas en que se juega, luego se descansa y luego entrena y luego 3, 4, 5 meses de competir, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta. Y por eso yo creo que hay tantos problemas con un montón de corredores, porque estamos haciendo demasiado, ¿no? Como el burro aquí. Y hay estudios para
que demuestra esto, ¿no? Por ejemplo, de Beljac en 2004, para la gente que le gusta las investigaciones, pues lesiones por impacto y uso excesivo en corredores. Y el Beljac dice que el volumen de entrenamiento inapropiado es el factor clave asociado con el 60 a 70% de las lesiones relacionadas con el running. Eso es una cifra súper grande e importante. O sea, quiere decir que entre 60% de las lesiones, o sea, el razón es hacer demasiado o hace un cambio demasiado rápido o un cambio en intensidad. O sea, esos tres puede o sea, causar un sobreuso, ¿no? Y también es algo con el sentido como si quitamos todo, o sea, el advertising y marketing y toda la industria de vendernos cosas, tiene sentido, o sea, ¿no? Sí, la lesión por sobreuso, si tú haces demasiado y la capacidad de tu tejido o tu sistema nervioso, lo que seas, si tú haces demasiado, pues vas a tener problemas. Y con eso, con ese pensamiento, yo creo que un montón de corredores podrían salvar mucho dolor, porque hay que tener en cuenta cuánto estoy haciendo, estoy cambiando demasiado rápidamente. Y también otro factor que es muy importante es lo de adaptación, tiempo para adaptación, o sea, descansar. Porque mientras que estás corriendo, estás rompiendo el cuerpo, estás destruyendo los tejidos. Suena muy violento, pero eso es como nos ponemos más fuerte. O sea, nos ponemos una carga increíble cuando estamos corriendo eso y luego es durante el momento de descansar y dormir en que el cuerpo mágicamente se pone a mejorar y ponerse más fuerte. Pero si no tienes ese tiempo para restaurar los tejidos y el sistema nervioso, si solo estás corriendo y luego durmiendo un par de horas y luego corriendo, pues estás simplemente haciendo la fase de destruir y romper. Y no estás disfrutando lo que se puede hacer el cuerpo si le das tiempo. Y entonces sí, el sujeto de carga de Entrenamiento. entrenamiento es algo muy importante y Mm, perdido por un montón de corredores porque están pensando en tengo que estirar, tengo que ponerse mm, mis zapatillos y eso. mm. Y cuando hablamos de que es demasiado, ¿cómo puede un corredor saber que es demasiado? Porque ahí está, en el fondo, un poco esa es la clave, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo lo detectamos? Está el área Pues gris, ¿no? sí, De esto. es muy, es muy difícil, pero la respuesta muchas veces es escuchar al cuerpo, ¿no? Escuchar, porque a mí me encanta recordar a la gente que el cuerpo es algo increíble. El cuerpo te habla. Si escuchas, el cuerpo te diga si tienes sed, si tienes hambre, si estás cansado. El cerebro te cuida, es su trabajo. Es muy listo el cerebro porque es un cerebro. Entonces, si escuchas, pues todas las respuestas están ahí. Entonces, si algo está doliendo y miras lo que has hecho, probablemente vas a ver, mira, aquí o sea, hace una semana estaba pasando, yo qué sé, 30 minutos corriendo y luego ayer de repente he hecho una hora. Eso es el doble. O sea, entonces imagínate intentando levantar una silla con un brazo. Sí, yo puedo levantar una silla con un brazo. Ahora dos sillas, pues no, imposible. O sea, entonces es igual a la distancia, a la velocidad, a la frecuencia. Y, y también, o sea, por eso yo creo que a los corredores, o sea, recreativos, es muy útil tener un coach, ¿no? Un entrenador, alguien que sabe lo de, o sea, cuántas veces hay que correr y distancias y te puede hacer un programa, porque tenemos que tener nuestros microciclos y mesociclos y macrociclos. Bueno, estamos de vuelta, disculpen la interrupción eh, tecnológica. Matt, entonces estabas diciendo, hablándonos sobre la importancia de tener un entrenador, ¿no es cierto?, para estructurar los entrenamientos, ¿no es cierto?, sobre todo para entrenadores Sí, recreacionales y más novatos. Ujú.
Sí, yo creo que es algo que pensamos, o sea, únicamente útil para un corredor muy elite, ¿no? Uno muy profesional. Pero yo creo que para los corredores recreativos, pues es algo útil también tener la ayuda de alguien profesional que te puede formar, o sea, un programa que tenga en cuenta la importancia de mesociclos y macrociclos y no, y el hecho de que no podemos esperar, o sea, tener un PB todas las semanas. El problema que tenemos en Inglaterra es, por ejemplo, tenemos el Park Run, no sé en Australia. Creo que en Australia también hay Park Run. Sí, sí Sí, hay Pac-Man, pero en Chile es no. algo muy bonito, es fenomenal. O sea, ayuda a un montón de gente para entrar en el mundo de correr. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que tiene que sacar un PB cada fin de semana. Y eso es, mira, muy bien para los terapeutas, porque por eso hay 70%, o sea, 70% de la población de corredores están, o sea, tienen lesiones, pero es importante saber, bueno, voy a intentar sacar un PB en 2 meses. Entonces, estos 2 meses voy a hacer un mes de entrenamiento, por ejemplo, en la fuerza, y luego voy a hacer algo de esto, y luego voy a tener, o sea, intentar hacer mi race, ¿no? Con lo más fuerza que pueda. Y lo otro que y algo que todos lo hemos hecho, me incluyo, y uno aprende la medida que tiene más experiencia, pero existe también em, como una urgencia por competir carreras que a veces probablemente no estoy preparada. O sea, es como que me levanto hoy día y digo, en 2 meses más quiero correr esta maratón. Y en el fondo es algo interesante desde el componente del conductual, del comportamiento. ¿Por qué hacemos eso? A mí me llama mucho la atención por qué en el fondo em, no tenemos más paciencia y podemos efectivamente hacer las cosas paso a paso. Y muchas veces cuando converso con entrenadores que efectivamente dicen, claro, tengo que manejar un poco la expectativa de mi atleta que me llega, ¿no es cierto?, para que yo lo ayude, pero me llegan con la necesidad de que en 2 meses más quiero correr una maratón, entonces, ¿qué hago? No lo tomo porque no es lo correcto de hacer, pero ese corredor va a ir a buscar a otro entrenador que sí lo va a tomar igual y va a terminar haciendo esa maratón en 2 meses igual. Entonces, es interesante también cómo nosotros tenemos esta como urgencia de decir, em, no tengo que hacer esta carrera y es algo un poco, no sé, porque lo entiendo desde la perspectiva que es un desafío y cruzar esa meta es una sensación única, pero al mismo tiempo poco invitar a la gente a hacer las cosas paso a paso, ¿no es cierto? O sea, no tener PB todos los fines de semana, no es necesario. Primero puedo partir, ¿no es cierto?, con una media maratón o con unos 10K y de a poquitito ir construyendo. Entonces, sí, no sé, entender la mente del corredor es algo fascinante, ¿no? Y me incluyo Sí, porque sí, sí, ah, mi primera cierto. carrera fue 100 kilómetros y me lesioné. Así que, bueno, Sí, el problema es que olvidamos rápidamente el gustazo que es lo de correr, es estar fuera. Y 80% del tiempo deberíamos estar mirando el escenario, ¿no? Disfrutando. Eso es, o sea, la belleza de correr. Solo 20% de nuestro tiempo en los pies corriendo debería ser con los ojos como cerrados o mirando directamente enfrente y haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Y lo que pasa es que la mayoría de la gente hacen un esfuerzo en el medio, ni 20% ni 80%. Eso quiere decir que cuando se supone que están corriendo más despacio y disfrutando, pues están corriendo demasiado rápido y están como 50% del esfuerzo, ¿no? Pero también eso quiere decir que cuando viene el momento de pagar y de hacer un esfuerzo tremendo, o sea, no tienes energía. Entonces tampoco estás llegando al 20% del tiempo en que se supone estás haciendo un esfuerzo increíble para aumentar la fuerza y todo eso. Entonces hay que separarlo. Y 80% del tiempo para la mayoría de los corredores deberías estar por ahí, estar por ahí, o sea, ¿cómo se dice? Smelling, Dios, no me acuerdo nada de español.
Smelling ¿Cómo se como, dice smell? oliendo. Oliendo las flores, ahí está. O sea, debes estar por ahí oliendo las flores, pensando, ay, que me encanta la vida, me siento en paz, es como una meditación de relajación. Estás todavía ganando, o sea, un montón de fuerza y eso, pero debes estar con las sombras bajadas y como los hombros bajados y disfrutando y eso. Mm, Luego, debes estar pensando, uff, qué ganas tengo para el miércoles o para el fin de semana cuando voy a hacer el esfuerzo de verdad. En ese momento tienes la fuerza y puedes, o sea, hacer lo difícil, pero como digo, o sea, 80% del tiempo lento, mm. relajado y disfrutando la vida. Ese es el secreto, Y eso es lo que pero han lo que pasa, mostrado también algunos estudios donde miran a corredores muy exitosos que tienen marcas muy buenas, efectivamente, el 80% es dentro de la zona uno que le llaman, ¿cierto? Zona uno, zona 2 y los 20%. Sí, somos malos también estamos siempre mirando el reloj, mirando el tiempo, mirando el pace, claro, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Mm, Muy interesante. Y pasando, ya que se nos ha pasado la hora increíblemente rápido, ha estado muy interesante esta conversación. Pasando un poco a la preparación, cuando hablamos de que el cuerpo tiene que estar preparado para recibir las cargas, ¿no es cierto?, necesarias, el entrenamiento de fuerza pudiese tener quizás un rol ahí. ¿Cuál es tu opinión y cuál es el nivel de evidencia que tenemos actual para justificar si es que los corredores debiesen hacer entrenamiento de fuerza o no? Pues sí, otra vez una pregunta buenísima, porque en realidad, hablando de las investigaciones y lo que dice la evidencia, cuando se trata de ah, ah, a ver, entrenamiento de fuerza, con respecto a el rendimiento, pues es que no podía ser más claro, porque si te pones a levantar las pesas, o sea, aunque no te gusta estar en el gimnasio, hay una relación directa entre el entrenamiento de fuerza y el rendimiento y la economía de carrera. Y eso es difícil porque yo creo que hablamos en el principio de por qué todo el mundo, a todo el mundo le encanta estirar. Yo creo que es porque estirar es muy fácil. Llegas a un punto en que, ay, que no puedo más. Es como, bueno, yo he llegado a un punto difícil y mira, estoy mejorando, pero eso es fácil hacer. Lo de levantar pesas es difícil y para muchos corredores no les gusta nada. Por ejemplo, quieren estar en el aire libre, ¿no? No quieren estar en un gimnasio oscuro y que huele mal, ¿no? Pero la ciencia explica claramente y cuando estudias cómo funciona lo de correr, que en realidad es una salta de pierna a pierna, como siempre se me escapa la palabra, un boing, boing. Como un canguro, No, pero como un resorte. eso, besote. Nunca me sale la palabra besote. Sí, como un besote, ¿no? Y el besote tiene que ser como, no puedes, tiene que ser muy fuerte. O sea, más fuerza tiene el besote, más difícil es poner el besote más pequeño, ¿no? Pues más elástico es. Y eso es cómo funciona el cuerpo. Entonces, todos los corredores, en lugar de estirar tanto y pensar, o sea, sí puedes ir a yoga, no tengo nada contra yoga, es muy bueno para o sea, el mente y eso, y la meditación y respirar, tiene un montón de utilidades, pero si lo que quieres de verdad es correr con más velocidad o más economía, pues entonces levantando cosas pesadas es lo que hay que hacer. Bueno, eso no quiere decir que tienes que comprar, o sea, el vestido pequeñito para el gimnasio y hacer todas las cosas que no te gusta. Puedes hacerlo en casa. Solo tienes que, o sea, levantar hasta el punto de fatiga en que no puedo levantar más, hacerlo 2 veces a la semana, 20 minutos, dos veces a la semana. Y si tú haces eso, en las piernas, desde luego, sobre todo, o sea, los gemelos y los muslos, y puedes tener el consejo de un entrenador, pero 2 veces a la semana, 20 minutos,
levantando un peso que es suficiente para causar fatiga y no puedes más, pues vas a ver una diferencia que no vea en la mayoría de los casos. Con respecto a disminuir el riesgo de lesiones, pues no hay tanta evidencia, hay menos evidencia. Pero como yo digo, si tú sabes que levantar las pesas va a ayudar al rendimiento, pues ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, en principio no tienes ganas, no es lo tuyo, ¿no? Pero si te gusta, si lo de correr es el tuyo y quieres mejorar, hay que empezar una relación con las pesas. Mm. A mí me da la impresión, y vuelvo de nuevo a esto del comportamiento, ¿no es cierto? El mindset que tiene el corredor, que tenemos los corredores, que es, en el fondo, si hago entrenamiento de fuerza, estoy perdiendo el tiempo que podría estar usando corriendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque sacrifico una sesión de entrenamiento por otra, porque somos seres humanos muy ocupados, con nuestro trabajo, con otras cosas en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no me genera la misma endorfina que me genera correr, y entonces, claro, escojo no hacer entrenamiento de fuerza. Pero efectivamente, por lo menos desde mi experiencia y bueno, y obviamente mirando la evidencia, uno se siente inmediatamente distinto. O sea, o sea, los que realmente han incorporado rutinas de fortalecimiento, y como tú dices, no es necesario más de 20 minutos, em, se siente uno distinto. O sea, como yo incluso em, me adapto a la carga de entrenamiento, es algo, sí, es algo bien interesante. Pero no sé por qué aún no podemos convencer a los corredores de que es el... Hombre, hay una preocupación que te va a poner como el Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y vas a pesar más, Sí. pero eso no pasa. Si tú miras a los elites, ¿no? Que ellos no tienen el cuerpo de un Schwarzenegger, no, son chiquitín, o sea, muy chiquitín, pero tienen una fuerza que no vean. Estamos hablando de una fuerza que no se ve. Es una Mm. fuerza de los músculos, de los tendones, para ponerte más como un canguro. Vamos, estamos hablando de canguros. Y no te va a poner, un montón de peso, no te vas a ganar los kilos. Es que no. Mm. Si solo tienes que hablar con los tíos en el gimnasio para escuchar lo difícil que es ganar músculos, ¿no? Hay que comer un montón, hay que levantar un montón de pesas, todos los días, y eso no te va a pesar. Lo que vas a ganar es una fuerza dentro que va a significar que cada vez que pones la pierna, el pie en el suelo, vas a saltar más distancia cada Mm. vez. Y con la distancia en el aire, pues así se llega a B desde A en menos tiempo, ¿no? Todo tiene que ver con el salto entre las piernas Mm. o los Sí, pies. totalmente. Interesante. Y también uno lo periodiza, ¿no es cierto? Lo hace, hay periodos en el año en que uno puede enfocarse Pues ahí más estamos, y sí, bajo claro. cuando estoy en La periodo respuesta intenso. siempre es, no tengo tiempo, pero yo ya te doy tiempo, porque he dicho que no deberías estar corriendo con la misma velocidad o frecuencia todos los fines, todas las semanas del año, ¿no? Mm. Por eso tenemos un ciclo de este mes voy más al gimnasio y hacer menos distancia. Mm. No me gusta, pero luego el mes después, pues mira, voy a dejar el gimnasio y voy a ponerme a hacer más, yo qué sé, lo que me gusta. Y luego el mes después voy a hacerme más yoga, porque me hace falta, porque tengo, como todo el mundo hoy en día, estamos como muy, yo qué sé, tenemos la mente así. Entonces necesitamos un poquito de meditación, entonces voy a dedicar un mes a eso, ¿no? Luego vuelvo al gimnasio, y así es como se construye un corredor campeón, ¿no? Es haciendo un poquito de todas las piezas del jigsaw. Mm. Y eso, aunque la evidencia con respecto a pesas no esté ahí, así se puede bajar el riesgo de lesiones, porque estás poniendo todo lo bueno junto. Y bueno, mi experiencia, claro, yo tengo mis vías, porque yo digo esto a todos mis corredores y la mayoría se mejora. No sé si es por la información que estoy dando o por otra cosa, pero
con estos consejos de un profesional y lo que dice todo, o sea, los profesores con quienes he hablado en el podcast, pues es el mismo mensaje, un poquito de todas estas cosas y te pondrás bien. Totalmente. Bueno, y ahora, antes de que se nos acabe la hora, Matt, la última pregunta que tengo para ti es, dentro de esa lista que nos mostrabas del artículo de Sarajevo, Bruno, em, se habla de la técnica, que existe una técnica, ¿no es cierto?, una manera apropiada de correr. Pero ¿cuáles son esos componentes de una buena forma de correr? ¿Tenemos? Hombre, es interesante porque algo útil es reconocer que entre los élites, ¿no? Los superprofesionales, hay diferencias en sus formas de correr. O sea, no todos los campeones no corren iguales, hay diferencias. Y esas diferencias, hay más diferencia todavía cuando miras a los corredores recreativos. Entonces, lo de buscando una forma perfecta, llegamos otra vez al mundo de estirar y zapatillas. Es algo que ha sido vendido mucho en la historia y, y no deberíamos hacer demasiado con respecto a eso, porque la verdad es que no tenemos las respuestas. Cuando a mí me encanta leer de la biomecánica y todo eso, y hago cursos en análisis de la marcha y eso, me encanta, pero la fuerza entra, o sea, mi mensaje es que todo el mundo son individuales y no podemos decir correr así es malo y correr así es bueno. Por ejemplo, aquí tengo una diapositiva de Haile Gebrselassie, que todavía probablemente es el más famoso, una leyenda, ¿no? De larga distancia. Y si ves a lo que está pasando a su pie ahí, es que parece que se va a lesionar, o sea, ahora mismo. Si él vaya a una tienda de zapatillas de deporte, pues le van a dar, o sea, van a decir, mira, deja de correr ya, porque mira, estás un ponedor que no vea, pero por eso estamos muy diferentes y lo que hay que encontrar es la forma que te sirve. Normalmente el cuerpo va a mover más o menos como el cuerpo tiene que mover. Bueno, hay cosas que se puede hacer si estás sufriendo dolores. Podemos cambiar, o sea, dónde se ponen las fuerzas, ¿no? Si tienes, por ejemplo, dolores en los gemelos, pues la evidencia demuestra si cambias ¿cómo se dice? La pisada. Sí. Sí, si cambias la pisada más al talón, pues vas a mover las fuerzas, o sea, más en la dirección de la rodilla. Entonces te va a dar un, una oportunidad para descansar los gemelos. Entonces podemos jugar con la forma cuando alguien está sufriendo un dolor en un parte del cuerpo. Pero cuando se trata de cuál es la óptima forma de moverse, es muy difícil. Um, Hay cosas incomunes, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, en la rodilla, cada vez que aterrizas, ¿eso? Sí, sí. Eso sí, Ujú. Dios, mira, que estoy aprendiendo mucho. Cada vez que aterrizas, hay ángulos, hay como normas, por ejemplo, en la rodilla. Cuando aterrizas, se supone que más o menos el ángulo debería ser unos 35 grados, ¿no? Mm, Y muchas veces, si es más de eso, pues se supone que hay una falta de elasticidad mm, y estás como que no estás utilizando la energía elástica mm. que tienes tu cuerpo, ¿no? Entonces podemos cambiar unas cosas, por eso a mí me gusta, o sea, analizar la marcha, eso. E incluso si tienes un grado en la rodilla menos de 30 grados, entonces eso puede aumentar el riesgo de ciertas lesiones y eso. Y hay más cosas que se puede cambiar. O sea, la frecuencia de pisada, el cadence, La es algo que tiene un cadencia. montón de Mm, evidencia, la cadencia, eso. mm, Eso es probablemente la cosa, o sea, más útil con que podemos jugar según la persona enfrente de nosotros. O sea, mm. aumentar la cadencia o disminuir, depende de las circunstancias. Entonces, sí, hay cosas que podemos hacer con la forma, pero si hacemos como un pirámide, ¿no? Como ya hemos hablado, abajo es como la fuerza.
la fuerza y el descanso y la nutrición y todo eso. Es como, o sea, la fundación, ¿no? De todo. Y luego tenemos como mirando a, o sea, a la frecuencia de correr y todo eso, ¿no? O sea, asegurando que no estás haciendo demasiado, entonces eso. Luego tenemos a lo mejor las zapatillas, podemos jugar con la zapatilla, porque es posible comprar una zapatilla y tener problemas, y luego no sabemos por qué, pero esta zapatilla no me sirve para nada, tengo que cambiar. Entonces tenemos que seguir con eso. Luego, después en el pyramid, pues la forma también. Pero si tenemos un problema, estamos intentando llegar a un PB nuevo, ¿no? Algo así, ¿no? Mi consejo normalmente es ir así en el pyramid. Mira a tu entrenamiento o sea, con pesas y eso, la fuerza que te tenga tu cuerpo. Y luego mira a lo de descansar y nutrición y eso. Luego mira a los ciclos y si estás haciendo demasiado. Y solo arriba de todo deberías buscar soluciones en la forma y eso. Mm, Eso puede cambiar según el individual, pero el problema es que muchas veces con los corredores se pone el pirámide al revés. claro. Estamos mirando todo a los zapatillos, estamos mirando a lo de estirar, estamos mirando a la forma y estamos olvidando, no tenemos tiempo o el deseo de ir al gimnasio o descansar más. Simplemente cambiar la forma de dormir, ¿no? Y mirar por qué no estamos durmiendo bien, qué podemos cambiar. Mm, Y eso es de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Todas sí, las piezas del puzzle tienen que así estar es. ahí. Y todo hacer lo básico, como tú dices, hacer lo básico bien y después empezar a limpiar. O sea, mientras hagamos lo básico bien y ahí uno empieza como a mirar, ok, ¿qué más? ¿Dónde más puedo ver? Sí, si no hago lo básico bien, comer, dormir, entrenar. Sí, es que es eso, ¿no? Es que cuando se Mm, habla así es como sentido común, ¿no? mm, Pero el problema es que vivimos en una sociedad con un montón de publicidad y empresas vendiéndonos cosas y es muy difícil, muy fácil confundirse. Y por eso empecé esta noche hablando de la educación. Pero con la educación, como siempre, se puede aprender muchas cosas y conseguir mucho, pero hay que tener esta educación. sí, totalmente. Bueno, Matt, muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento y tu Qué generosidad. mal hablo, Kia, qué mal hablo. No, Lo siento, no, ¿eh? no, ha Me sido escucho y genial. flipo con lo que se me ha olvidado, pero bueno. No, súper bien, muchas gracias. Antes de cerrar, no sé si quieres decir un mensaje final, algún consejo final a los que nos están escuchando o dónde podemos encontrarte. Pues, hombre, siempre para la gente que habla español, pues mira, en el Chat Live en mí tengo algo aquí, mira lo que tengo preparado. ¿Dónde estás? Ahí está, mira. Hay un montón de, todas las dos conferencias, bueno, no, la última conferencia que hice que era online, todo está, o sea, en español también, gracias a la Natalia de Pasia y mi familia chilena de Kinesiología UC, la Natalia de Pasia, Mauricio Delgado, Gustavo Torres. Entonces, pues sí, estoy cobrando algo, no sé, 5 libras o algo así. Pero si estás buscando información de gente muy profesional educada, pues hay un montón de conferencias de gente ahí, como el Matt Fitzgerald, Trevor Pryor, Mike James, Ben Cormack, Tom Goom, un montón de gente. Y está todo con traducción simultánea al español. Increíble. Entonces hay eso. Ujú. um, Lo vamos a agregar y vamos a agregar el link para que puedan acceder. Ujú. sí, siempre pienso, bueno, voy a poner todo gratis, pero es que tengo que poner pan en la mesa, ¿sabes? Es que tengo dos Claro, niños, ¿no? claro, por Entonces tengo que supuesto. cobrar algo. Pero son 5 libras y eso. Y también si alguien está interesado en cursos, como el curso es en inglés, pero tengo un curso que empieza en el mayo en el análisis de la marcha para corredores, un enfoque moderno, y eso cuesta más. Entonces, no sé, pero es todo en inglés, pero se puede hacerlo online, en directo, pero online, y también son 3 días.
Entonces, para información, pues se puede ir a mi website OneChat Live o también al host, que es el ST School. Pero es algo, a lo mejor interesa a un profesional que está mirando o pensando en cómo mejorar su servicio corriente o también a lo mejor empezar un servicio de análisis de la marcha para coders. Ya está, ya he hablado suficientemente. Genial, bueno, muchísimas gracias de nuevo y estaremos seguro en contacto en un futuro cercano. Muchas gracias, Matt. Gracias Manuela, gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Hablemos de Ser Runner.